Bien. ¿A alguien le salió alguna duda? ¿Le apareció alguna consulta en el transcurso de la pausa? Sí, no sé. Quizás yo creo que estoy escuchando y no estoy escuchando nada. Profe, yo tengo una duda en la ¿Ya? especificación de los interruptores de baja. Ok. Si pudiese poner las curvas. ¿Del interruptor o del...? No, creo que la curva de los tres interruptores. Ok, dame un segundito. Aprovechando que tenemos ese cálculo, cerremos la idea que quedó dando vuelta y inmediatamente vemos qué es lo que pasa. Con la pregunta que tiene usted. Para no quedar ahí colgando con esa idea que dijimos. Mire, lo que hice acá fue ver entonces la condición de falla en la barra 2.2 y para esa condición de falla entonces establecemos el cortocircuito en la barra 2.2 y vemos entonces cuál es la corriente que ve cada uno de los interruptores. Fíjese entonces, estoy agrandando aún más la cuestión. Fíjese entonces en esta parte que está aquí. ¿Cuál ve primero la falla? ¿Cuál ve primero la falla? De acuerdo a este monito, ¿cierto? Como que esa ve primero la falla, ¿cierto? El circuit breaker 24. Si nosotros vemos la secuencia de operación, aquí dice que el circuit breaker 24 justamente es el primero que ve la falla, a los 15.2 segundos. No obstante, abre el interruptor a los 86.7. Por eso nosotros en la secuencia de operación vemos que ese interruptor abre después de que del CB22. ¿Se da cuenta aquí? Ahí está. Entonces, fíjese lo que está considerando o sea, el etapa en realidad. Está considerando de que en ese tiempo se detecta la falla y en ese tiempo se despeja la falla. Eso es lo que está considerando. Se detecta, se despeja. Entonces, si bien el verde detecta primero la falla, como la curva termina después, entonces se abre después. ¿Sí? En realidad está considerando el peor tiempo, la peor condición. La peor condición. Es decir, el mayor tiempo que puede demorar en abrir. Por lo tanto, tenemos que el verde, que si usted se fija acá, está asociado al... El verde está asociado a la carga 2, ¿ya? Detecta primero esa corriente que está ahí. Y fíjense que ahora usted pudiese pensar de que ese diagrama está un poco raro porque están corridas todas las curvas, pero es porque se está ajustando a esa curva que está marcada con la flechita ahí, corresponde a la corriente que ve cada uno de los interruptores, ¿ya? No a la corriente de falla propiamente tal. Y por eso aparece aquí en por unidad. Por eso aquí aparecen por unidad. ¿Usted se fija? Este es un diagrama súper específico que tiene que ver con entender la secuencia de operación. Entonces, si usted se fija, 1 por unidad corresponde a la corriente que ve cada uno de los interruptores que están ahí. O de los relés, más bien dicho. Entonces, primero lo ve el verde, pero abre después, ¿cierto? Entonces, ese que está ahí abre primero, por esa diferencia de tiempo que hay entre el verde y el azul. Entonces, tal como dice la secuencia de operación, primero abre, ¿cierto? Que es lo que realmente queremos saber nosotros, la secuencia de operación, no de detección. Primero abre el circuit breaker 22, el asociado al secundario del transformador 6. Luego abre el circuit breaker 24 y después detecta la falla el OCR20, es decir, ese que está ahí arriba. ¿Y qué pasó con el motor que está acá?
¿Ah? ¿Qué pasó con el motor? Si usted se fija, el ajuste que nosotros establecimos para ese circuit breaker em, queda justito por delante de la corriente de falla. Esto quiero hacer. Justito por delante de la corriente de falla. ¿Ah? En la barra 2.2. Es decir, sin saberlo nosotros, ajustamos esa protección de tal forma de que esté un poquitito a la derecha, un poquitito a la derecha de el aporte que va desde el motor hacia la barra 2.2. Ahora, si nosotros quisiésemos, nosotros podríamos modificar esto y ponerlo ahí, por ejemplo, ¿sí? O incluso, si podemos, un poco más allá, ¿no? Si es que quisiéramos que se abriera, ¿no? Si es que quisiéramos. Si no, lo dejamos como está. En realidad, a mí me parece que ese ajuste que teníamos está bastante bien, porque en realidad una falla en la barra 2.2 corresponde a la apertura de S y a la apertura de S en segundo caso. ¿Se fija? Entonces, por ahí apareció una pregunta. ¿Qué pasa si la falla fuese en el motor? Lo analizamos inmediatamente. Póngase a la fila, ¿cierto? Después viene el compañero, después viene el motor. Ok. Estoy tanteando. Me perdí. ¿Qué estaba hablando? Entonces, primero el verde detecta, pero abre después. Este lo detecta segundo y lo abre antes que el verde. Y después se ve aquí que la flechita roja que corresponde a la corriente de falla que ve cada uno de los interruptores atraviesa entonces el OCR 20, ¿cierto? El relé de sobrecorriente 20. Y por lo tanto, en ese tiempo que corresponde según la secuencia de operación a 160 milisegundos, y eso lo podemos comprobar fácilmente, ahí está, usted se fija, ahí estoy casi en 160 segundos, perdón, 160 milisegundos. Se detecta la falla y aquí el programa de nuevo está asumiendo de que una vez que se detecta la falla, no hay tiempo de retardo entre que el relé envía la señal, llega al interruptor y empieza la operación del interruptor. ¿Okay? Normalmente ese tiempo es despreciable, ¿eh? Son muy pocos milisegundos y por lo tanto uno lo puede despreciar, no hay problema. Pero quiero que haga un símil entonces con lo que nosotros vimos en la secuencia de operación. Recuerda que vimos un chart, un gráfico, vimos un gráfico de la secuencia de operación y todos los puntos que habían en una secuencia de operación. Bueno, exactamente lo mismo. Así que en realidad aquí tenemos que todo este delta tiempo que está acá es el tiempo de detección de falla y después habría que sumar el tiempo de apertura del interruptor, ¿ya? Que como usted se da cuenta aquí es esa diferencia que hay entre 160 y 243. Entonces 160 milisegundos es el tiempo que demora en detectar la falla y los 83 milisegundos que hay de diferencia es el tiempo de apertura del interruptor. Y fíjese que se cumple aquí, ¿cierto? Se cumple que nosotros dimos esa diferencia de 100 milisegundos entre el circuit breaker 22 y el 21, 60 y 160. Entonces se está cumpliendo todo lo que hemos dicho y tiene todo el sentido, ¿cierto? Si lo hicimos pensando en aquello. Y después aparece ese que en realidad está viendo una corriente ultra gigante por acá arriba, ¿se fija? O sea, está viendo un tiempo súper alto. Por aquí arriba está viendo recién el cortocircuito. Así que en realidad ese ni siquiera hay que preocuparse. ¿Ya? Otra cosa que es interesante de esta gráfica es que uno puede ver aquí, vamos a poder hacer un pequeño zoom. Uno puede ver aquí, perfecto, lo que usted simuló es una falla trifásica simétrica de 17.9 kA en la barra 2.2, ¿sí? No le pusimos nombre a la cosa. Y aquí esto tiene que ver con los datos o los nombres que tiene el proyecto. Estamos en el caso base, la configuración normal, ¿cierto?
Y lo que vemos acá, entonces, ¿cuál es la corriente entonces que ve cada uno de los circuit breakers? Este ve 18 kA, este ve 2 kA, ese ve 2 kA, ese ve 1.12 kA. Y los tiempos 1 y tiempo 2, que es el tiempo de detección y el tiempo de apertura. Por supuesto, en el circuit breaker de alta tensión, el que está en el primario del transformador, nosotros no podemos saber el tiempo, o al menos no con este gráfico, no podemos saber el tiempo de apertura real, porque eh, lo que nosotros vemos aquí es solamente el relé, que está separado del interruptor. Así que obligatoriamente usted tiene que ver este asuntillo para poder ver esa diferencia que hay entre estos dos. Interesante, ¿eh? Súper interesante ese gráfico. Yo le recomiendo siempre hacerlo para que usted se dé cuenta, hágalo 2, 3, 4, 5 veces y después ya va a tener claro cómo hacerlo y con las puras curvas y el ajuste y viendo la secuencia de operación va a estar listo. Pero al principio se le va a hacer muy aclarador ver entonces, seguir esta flechita verde, perdón, esa flechita roja que está ahí, que es la corriente de cortocircuito en la barra 2, pero, o sea, en la barra 2.2, pero vista desde cada uno de los circuit breakers. Y eso es lo que va a definir finalmente la operación de las protecciones. Bueno, y lo último, agregar el hecho de que no hay situación más clara que esto que estamos haciendo aquí. Que ver cuál es la secuencia de operación de los interruptores y cuánto tiempo hay de diferencia entre cada uno. Eso no puede ser más claro. Y uno siempre tiene que asociar entonces esta secuencia de operación con los tiempos. Fíjese que le voy a contar una cosa. De nuevo, estoy aplazando un poquitito las preguntas que me hicieron, pero a veces se me va la pelota y no sé qué es lo que estaba hablando. Yo hace un tiempo estuve revisando en un proyecto una coordinación de protecciones de una planta bla bla bla, XX. ¿Ya? No, eso no lo puedo decir. Y fíjese que uno veía la secuencia de operación, el primero habrían 600 milisegundos, el segundo 1.2 segundos, el tercero 50 segundos. Yo vi esa cuestión y dije, esto está asquerosamente malo, ¿cierto? Esta coordinación está ultra mala. ¿Ah? Nadie puede considerar que esto está bueno. Ahí emitimos nuestro informe. En realidad, había que revisar si la coordinación que se había propuesto estaba buena o mala. Y justamente ¿qué es lo que hice yo? Mira, veamos la base de datos, ¿ok? Que nos manden la base de datos de TAP, abrimos, veamos la secuencia de operación. Porque los tipos habían ajustado, digamos, todas las protecciones que tenían en diferentes bases de datos, pero particularmente la que yo revisé, en ese caso fue una de TAP y la de Excel también, pero ahí vimos otras cosas. Y en la de TAP, justamente dije, a ver, probemos una falla trifásica, pum, y empezamos a insertar fallas en todas las barras, para ver justamente esto que estamos viendo nosotros. Y como les digo, usted ve la secuencia de operación y habían tiempos, pero que no tenían ni un sentido. O por ejemplo, habría una protección de acá, después una de abajo, una de por allá, cosas que no tenían ningún sentido. Así que yo lo recomiendo y se lo digo de antemano. Usted adelántese a lo que yo voy a hacer. Yo voy a pescar su base de datos y voy a empezar a poner fallas en todas partes. Y se tiene que cumplir la secuencia de operación que al menos 2 o idealmente 3 fallas se abran en secuencia, ¿cierto? Es decir, en este caso, si cuando nosotros ajustemos esta que está acá, debiese abrir primero esa, después esa y después esa. ¿Ya? Y después cualquier otra, ¿cierto? Porque uno puede poner más en la secuencia de operación. De hecho, aquí le puedo mostrar, si usted se va al maletín, ¿sí? Al maletín, o aquí dice secuencia de operación, y nosotros estamos viendo 3. ¿Ya? Pero en este caso solamente tenemos 3, así que en realidad podríamos ver 4. O podemos ver 5, o podemos ver todos los que queramos. Pero como le digo, los que realmente importan son los primeros 3 en la línea de operación. En este caso pensemos que 4, y por lo tanto aquí me debes hacer un flash con 4. Primero es la misma secuencia que teníamos y después debes abrir ese, que es el único que tenemos especificado, ¿cierto? Pero ese es un ¿cómo se le dice?
falso positivo, ¿cierto? Es como que abre, pero en realidad mire el tiempo ridículamente alto que no tiene ningún sentido. En realidad no es parte de la coordinación eso y no es necesario mostrarlo. ¿Ya? Y así es como hacen tonto a mucha gente. Dice, oye, pero mira, si la secuencia de operación tiene 4 redundancias, qué sé yo. Veamos los tiempos y se va todo al piso. Bien. Ahora sí vamos con las preguntas que tenían ustedes. Volvamos a 3. Bien, el compañero dijo, quería ver esta gráfica. Ahora volvemos al caso normal, ¿cierto? No estamos haciendo la falla y vemos el diagrama tiempo corriente. Cuando te inserta la falla y hace el diagrama tiempo corriente, aparece esa flechita en por unidad y que le decía yo. Bien, ahora sí, ilumíneme, ¿cuál es su pregunta? Es que en delante cuando estaba especificando la parte del... Creo que no era ese diagrama, porque era la parte de un interruptor de alta, que había hecho la diferencia entre los tiempos que habían entre el... Creo que era el 22 y el 21. Veamos eso entonces. Ok. Sí, en el otro lo hicimos con las otras, pero en realidad es lo mismo, porque estas son las que importan. Claro, es que cuando aparecían las tres curvas, Ujú. eh, atravesaba una curva, que creo que era de una curva de daño, atravesaba la parte momentánea del interruptor de alta, y era para saber si acaso estaba bien eso. A ver, creo que era esto. Esa parte. Ok, atraviesa la parte momentánea de qué. Creo que el interruptor 22, Ujú. esa línea roja que atraviesa... No, esa es la curva de protección del cable. Del Ah, cable que alimenta el motor. Entonces te fijas y dice cable 11, fácil. Esa es la curva de daño del cable. Entonces en realidad eso da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo esa curva del cable. Lo que nos tenemos que asegurar es que la protección del motor, que en este caso es esa gris, sí esté realmente protegiendo la curva de daño del cable y la curva de daño del respectivo motor. Entonces, esa está ahí porque yo estoy haciendo el diagrama completo, pero en realidad, si usted quiere ver lo que realmente necesitamos ver, usted podría decir eso. ¿Cómo hago el control aquí? Aquí. Quiero ver ese, quiero ver ese, quiero ver ese, quiero ver ese. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí no van a salir las curvas, por supuesto, pero no está ninguna de las curvas de daño, ¿se fija? Pero esto es un chiste, ¿sí? Mejor verlo todo. Y de nuevo, por eso yo hice al principio la diferencia entre el ajuste de protecciones, que nosotros lo hacemos viendo cada uno de los elementos particulares que está protegiendo ese circuit breaker. En este caso el motor, en este caso la carga, en este caso el transformador, en este caso el transformador. Para después ver entonces qué es lo que pasa cuando juntamos todas esas cosas. Y eventualmente vamos a necesitar hacer unos pequeños ajustes para que se establezca la coordinación que nosotros queremos, como lo hicimos, por ejemplo, con este con ese relé de sobrecorriente, aumentando el tiempo para que respetar esos 100 milisegundos que hay entre la operación del circuit breaker 22 y del circuit breaker 21. Bien, eso creo que responde su consulta. ¿Cuál otra pregunta hay? ¿Alguien más tenía una pregunta? Un compañero que... ¿Quién era? Marcelo, ¿qué pasa si la falla fuera en el motor? Aquí está la pregunta. Entonces, justamente con esta herramienta, nosotros podemos ver, no solamente, fíjense que ahí está como negro el rayito y ahí está como rojo. Cuando está rojo es porque ahí yo puedo insertar la falla.
Entonces la gracia que tiene esta herramienta es que nosotros podemos ver qué es lo que pasa si la falla es aguas abajo del motor, ahí por ejemplo. ¿Sí? Es decir, lo que va a ver este circuit breaker va a ser prácticamente toda la corriente de cortocircuito de la barra, los 17 kA, prácticamente, menos el aporte del motor, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos ver eso y vemos cómo es la secuencia de operación. Y 4 debiese ser ese, ¿cierto? Si vemos, probablemente van a estar todos cerquita en los tiempos. Vemos 4. Bueno, obvio que va a ser eso, ¿cierto? No puede ser otra cosa, no tenemos más. Veamos la secuencia de operación. Ahí está. Se fija, esos son tiempos razonables, tiempos que tienen sentido. Si usted se da cuenta, entonces en la rama de coordinación que tenemos hasta el momento, que llega desde el motor hasta la barra 2.1, tenemos esa redundancia. Tenemos, primero despeja ese, ¿cierto? Si abrimos ese circuit breaker, entonces se despeja la falla, listo. No es necesario que actúen los demás. Esta cosa de redundancia lo hacemos solamente en el caso de que sea necesario, del punto de vista de operación, abrir otro circuit breaker porque el anterior no abrió. ¿Por qué motivo? Porque explotó, digamos, porque estaba mal especificado, porque intentó abrir y no pudo abrir porque estaban los contactos, digamos, juntos por una falla, o la misma falla produjo de que el interruptor se dañara, etc. Pueden pasar cualquier cosa. Y por eso entonces nosotros establecemos esta redundancia. Entonces aquí dice el circuit breaker 23 a los 20 milisegundos, súper ultra rápido, se abre. Después tendríamos en la misma línea, a los 60 milisegundos, se abriría el circuit breaker 22, que ve esos 14 kA que aparecen ahí. Y por último, a los 160 milisegundos, bueno, esa igual, ¿cierto? Porque hay una corriente que viene como aporte desde este lado. Pero lo que interesa en esa línea para despejar esa falla es lo que pasa con el circuit breaker, con el OCR20. A los 160 milisegundos y 243 ya está despejada la falla. Y esto lo podemos hacer con este sistemita chiquitito que tenemos, 2 barras, 3 elementos, y por todo el jugo que le hemos sacado a este pequeño sistema. Entonces, ahora tenemos que empezar a escalar hacia arriba, ir agregando las demás protecciones y empezar a ver la ensalada que empieza a quedar. Ahora, una cosa que probablemente a ustedes les parezca importante es cuánto es lo razonable de esperar o cuánto es lo razonable de considerar como un tiempo correcto de apertura, ¿cierto? Porque yo todo el tiempo he dicho, mira, nosotros queremos que los tiempos de apertura sean razonables, ¿sí? Y eso es un poco discutible, no es objetivo, ¿cierto? A los ingenieros nos gusta, mira, que el tiempo esté entre esto y esto. Así, digamos, en el mundo ideal de ingeniería, que todas las cosas fuesen así. Pero en la realidad no. O si el valor es mayor que esto, entonces no. Si es menor que esto, entonces sí. Así nos gustan los ingenieros. Pero en realidad, aquí como que empieza a tambalear la cosa. Yo le podría decir de que yo le podría decir lo siguiente, mira, quiero armar primero mi respuesta. Yo le podría decir, haga lo mejor que puede con lo que tiene. Es decir, si usted tiene interruptores con sus respectivos tiempos de operación y los ajustes de los relés con lo que puede hacer, usted trate de conseguir el menor tiempo posible. El menor tiempo posible. Ahora, por supuesto, hay unos valores extremos que, del punto de vista eléctrico, son una cosa así brutal. Más de 500 milisegundos ya empieza como a ser preocupante el asunto. Porque usted quiere decir que está dejando por 25 ciclos una falla, y en 25 ciclos con facilidad se le pueden dañar los elementos. Bueno, eso están dados por las curvas de daño térmico, pero de todas formas 25 milisegundos ante
cualquier falla, en cualquier reunión ah, de cualquier oficina de consultores eléctricos, usted, digamos, no va a tratar de loco. ¿No? Es demasiado. Idealmente quedar cerca de los 200 o 300 milisegundos, es lo que diría yo que es correcto. En este caso, usted está, particularmente en esta falla, nosotros decimos, mira, si tú tienes una falla ahí en los terminales del motor, 20 milisegundos solamente se va a demorar la falla y se va a abrir y todo bien. Si tú quieres tener redundancia de dos elementos, entonces en 60 milisegundos ya va a estar despejado con tu falla y todo bien. Y si tú quieres tener 3 elementos en la redundancia, entonces hasta 243 milisegundos puedes esperar y tienes 3 elementos que pueden abrir. Es decir, fíjense lo que voy a decir. Usted estaría esperando de que el circuit breaker 23, que es el del motor, no opere, ¿cierto? Detecta la falla, no opera por X motivo. El 22 detecta la falla, no opera. Y tengo un tercero, ¿ya? Y eso ya es el colmo, ¿cierto? Si ya tengo 3 en una hilera que están malos, entonces mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿cierto? Y por eso es importante lo que decía yo anteriormente, asegurar que en la práctica todas estas cosas que nosotros estamos asumiendo, los tiempos de operación, que los ajustes están correctos, bla, 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 están bien respecto a lo que existe en la realidad. Porque nosotros, de nuevo, todo lo estamos analizando desde el punto de vista de simulación y análisis, pero si esto no lo llevamos de forma directa como un símil a lo que hay en la realidad, que es un sistema real, digamos, un sistema de distribución industrial real, entonces vamos a estar fritos. Vamos a estar fritos porque nosotros, todas nuestras simulaciones van a ser tan bonitas y tan perfectas que cuando ocurra algo en la planta de forma real, entonces le van a tirar por la cabeza sus simulaciones. Eso. Bien, continuemos entonces. No sé si alguien tiene más preguntas, más consultas Sí, respecto. profe, yo, ¿Sí? sobre la falla en el motor, el tercero en abrir no debería ser el 21, porque si abre el 24, la falla seguiría, según yo. Claro, claro, sí, es verdad eso, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros vemos, eso es ponerse muy quisquilloso con Claro, con el ajuste. Pero si usted ve, en esta parte no podemos hacer nada en realidad, ¿no? Tal como usted dice, lo correcto sería seguir esa línea que está ahí. Pero en este sector, sobre todo con los interruptores de baja tensión, nosotros casi que no tenemos ninguna forma de poder ah, establecer esas diferencias porque están todos sobrelapados aquí. Entonces, en realidad, si usted puede lograr eso en una operación real, súper bien, ¿ya? Eso sería lo ideal. Pero en este caso lo que se da es lo suficientemente bueno para seguir adelante. ¿Mm? En realidad, lo que le estoy diciendo es que si abre ese o no, no importa, va a estar bien igual. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, de cierta forma. Digamos, lo que todos esperarían es que solamente fueran esos, pero usted no puede obviar el hecho de que va a estar esa protección y va a estar todo el rato molestando ese bloque gris, digamos, que está todo el rato ahí abajo. Y usted no lo puede cambiar porque la protección es así, ¿no? Bien, más preguntas, más consultas, más dudas. Profe, pero en ese caso, en vez de 3 secuencias serían 4 para lograr la protección, o sea, las 3 protecciones, ¿o no? Claro, efectivamente. Nosotros estaríamos viendo 4 elementos de la secuencia de operación, pero los que realmente importan es S, S y S. Y por lo tanto, cuando usted... Cuando usted ve los tiempos de operación, usted tiene que asegurar de que hasta el segundo o hasta el tercer elemento en la línea de coordinación haya un tiempo menor a 400, 300, 200 milisegundos. Eso es lo que hay que asegurar. Si abre ese, en este caso, no importa mucho, digamos, no podemos hacer nada.
Mm, Eso le puedo decir. Lo mismo podríamos probar si la falla es acá. ¿Ah? Fíjese, abre el Circuit Breaker 22 primero. Ahí podríamos tener una descoordinación, ¿cierto? Ahí podríamos tener una descoordinación. Pero de nuevo, ¿qué más podemos hacer con esas, con esas, con esos circuit breakers que están todos sobrepuestos, ¿cierto? Yo no puedo llegar y subir ese o bajar el verde porque están todos sobrepuestos. Entonces, en realidad, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. O sea, aquí estamos diciendo, mira, si ocurre una falla agua abajo de este circuit breaker, lamentablemente este motorcito no va a poder funcionar porque se va a abrir ese primero. No podemos hacer nada. ¿Cierto? No podemos modificar más la coordinación. Tampoco es tan terrible, ¿cierto? O quizás del punto de operativo usted se reúne con sus compañeros de trabajo y dicen, mira, si hay una falla ahí, no podemos dejar de alimentar el motor de 100 kilowatts porque en realidad es un motor esencial y opera una máquina súper importante. Ah, ok, entonces vamos a tener que comprar otro circuit breaker que tenga el ajuste correcto en ese, o que podamos, o que sea más fino el ajuste en la parte instantánea y por lo tanto nosotros podamos establecer una correcta coordinación. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la realidad, digamos. Pero de nuevo, en su... Chuta, no sé qué estoy haciendo, esta cuestión se está moviendo sola. Usted en su mundo ETAP VB 2022 puede hacer todos los ajustes que quiera. Y por lo tanto, eventualmente usted va a buscar y rebuscar todas las curvas que hayan ahí, que hayan dentro de la librería, hasta que haya una que satisfaga sus condiciones. Pero si usted me muestra esta operación y usted dice, primero abre ese, después a ese y después ese, es la solución, para mí eso está bien. Veamos los tiempos de operación. ¿Cuánto tiene como tiempo de operación? Ok, el Circuit Breaker 22, 60 milisegundos. Y después abre ese, el 24, prácticamente 10 milisegundos de diferencia. Está bien igual. ¿No? Está bien. Ante cualquier ojo eso está bien. Bien. Bien, otra cosa, bueno, esa herramienta la vamos a buscar después. Vamos a ver qué pasa con este amigo que está aquí. Entonces, ahora quiero que todos participemos. Vamos a pensar que para no complicarnos la vida, por el momento, tratemos de mantenerlo simple por ahora. Vamos a considerar ese que está abierto, ¿cierto? Están en posición open mejor, no out of service. Open. Es decir, estas dos barras están separadas y lo que pasa allá no afecta a lo que pasa acá. Y creo que, si no me equivoco, en la tarea 1 y la tarea 2, muchos de ustedes llegaron a la solución de que ese interruptor debiese estar abierto o debiese estar cerrado, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Ok, está. Vamos con eso entonces. Entonces, díganme ustedes. Vamos a ajustar este solito, pensando solamente en el transformador. Bien. ¿Cómo ajustamos este OCR que ni siquiera está activado? Así que lo vamos a activar. ¿Cómo ajustamos eso? Veamos qué hay adentro. Unidad sobre corriente, unidad instantánea. La salida está definida, el CB19, estamos bien. Y la entrada, el transformador de corriente que está ahí. Bien, identifiquemos primero cuáles son las unidades, ¿cierto? La unidad instantánea y la unidad de sobrecorriente. Entonces esta cosa la voy a subir para que se vea.
Aquí probablemente la unidad instantánea está más abajo y no la podemos ver, o está más a la derecha. Así que lo que vamos a hacer es mover la unidad instantánea un poquito más hacia... Ahí está. Otra vez empezó a pasar lo mismo de que lo cambiamos y no se cambia. Ok. Entonces, si podemos verlo bien. Access, y vamos a bajar un poquito de este tiempo para ver más abajo en el eje. Y... Ok, este está instantáneo, así que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen un pequeño delay estas unidades. Y si ustedes se dan cuenta aquí, no hay delay, es decir, el instantáneo es realmente instantáneo, ¿cierto? No tiene asociado un delay. Así que vamos a volver a la condición anterior. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es ajustar el eje, ¿eh? Porque pensé que la parte instantánea tenía un delay tan chiquitito que estaba más abajo y no se veía en el eje Y. Estamos ahí. Entonces, esta es la unidad instantánea, ¿cierto? Aquí tenemos la mínima corriente que hace operar la unidad instantánea. Y aquí tenemos entonces la curva que va desde aquí, de la corriente pickup, de forma inversa, digamos, tiempo inverso, hasta el valor máximo que es este que está acá. Bien, pregunto entonces, dado eso que está ahí, curva de daño del transformador, corriente nominal del transformador y curva de operación del relé. ¿Cómo debiésemos ajustarlo correctamente? Aquí voy a esperar que ustedes me digan, ¿no? No lo quiero hacer yo. Bien. ¿Cómo? ¿Quién se tira al agua primero? A ver, está Brian Reyes, está Carlos, está Danilo, está Emanuel, está Felipe Nova, está Marcelo Zárate, está Matías, está Nelson, está Vicente. ¿Cómo ajustamos los parámetros, los puntitos, digamos, de la curva? La unidad instantánea del relé tiene que estar, del interruptor, perdón, tiene que estar un 15% sobre la corriente nominal del transformador. La unidad instantánea. ¿Sí? ¿Correcto lo que dice o no? Esta unidad instantánea. Esa es la No, unidad perdón, la de instantánea. sobrecorriente, la de sobrecorriente. La de sobrecorriente, ¿cierto? Esto tiene que estar un 15% más adelante que esa. Bien, eso es lo primero. Corriente pickup. Veamos cuánto es ese ajuste. Vamos al transformador, vemos la corriente nominal. En el secundario, 836.7 amperes. Ahí sí tengo más brillo. 836.7 amperes. Por lo tanto, vamos a ver, no quiero calcular exactamente porque nunca son tan finos estos ajustes. Y nosotros tenemos aquí 1000 amperes o tenemos... No, estoy moviendo otra cosa. Aquí está. Tenemos 2.5, tenemos 800 o tenemos 1000 amperes. Básicamente eso. Podríamos probar de 2 a 6. No, tenemos el mismo ajuste. Ok, entonces 1000 amperes en realidad. No tenemos otra opción, ¿cierto? 800 o 1000. Perfecto, 800. Ahí están los 800. Si no me equivoco.
No se guardó. A ver si se guarda ahora. No se guarda tampoco. Ah, no, está bien, pues. 1000, ¿cierto? Queremos 1000. Queremos 1000, no queremos 800, así que estamos bien. Estamos por sobre esa corriente. La forma en que llega desde aquí hasta acá, ¿cierto? La forma en que llega desde ahí hasta allá es el tipo de curva que nosotros tenemos. Esta la voy a tirar un poquito más hacia la derecha porque después la vamos a establecer. La forma en que llega desde ahí hasta allá es el tipo de curva. Y aquí tenemos todas esas, ¿cierto? Extrema inversa, definitivamente gruesa, moderadamente inversa, etc. ¿Okay? Bueno, no se está cambiando, así que bueno, voy a hacer algo. Voy a guardar, cerrar el programa y volver. Así que tomemos una pausita, 2 minutos y vuelvo. Bien, estamos aquí, rehace 1. ¿Qué estábamos haciendo? Esto. Usted se está dando cuenta de aquí de los detallitos que pasan por esta versión de TAP, ¿cierto? Uno de los por qué yo le recomiendo usar la otra versión, la 12.6. Bien, entonces una cosa que sí podríamos ver entonces es el tipo de curva. El tipo de curva. Aquí. Tipo de curva, vamos a elegir una extrema inversa, por ejemplo. Ahí está. Y esto lo podemos bajar ahí, por ejemplo. Eso sería un ajuste, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con la corriente inrush? ¿Está correcto aquí o no? ¿Estaríamos protegiendo ante la corriente inrush? ¿Estaría bien o no estaría bien ese ajuste? ¿O deberíamos esto tirarlo más hacia la derecha, digamos, de tal forma de que pudiese ocurrir? Más a la derecha. Sí, más a la derecha. Más a la derecha. A ver, veamos el ajuste. Esto, mire, si usted se fija, no me deja más, ¿cierto? De hecho, una forma de ver eso es activar una opción que tiene aquí arriba, Setting Range. Si usted se fija, aquí yo trato de moverlo y me aparece el mínimo y el máximo. De ahí hasta ahí puedo llegar. Ese es el rango que tiene el instantáneo. Entonces, si yo me voy adentro de los CR, del sobrecorriente, entonces son los diferentes rangos que nosotros tenemos. De 2 a 4 veces el secundario del transformador en 5 amperes. De 4 a 16 veces. Yo me fui a otro lado. Ahí sí. De 4 a 16 veces, entonces, ok, y aquí si usted se fija, entonces vemos el range, está activado, ahora sí está activado, y tenemos un poco más de rango. Ahora de ahí hasta ahí. Ok, si nosotros vemos acá y cambiamos, de 40 veces, entonces vemos el range, ¿cuánto tenemos? Desde ahí hasta ahí. ¿Sí? Etcétera. Entonces usted dice que, por ejemplo, eso sería correcto, ¿sí? Porque ahí estaríamos dejando que circule la corriente inrush. ¿Sí o no? Sí. 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 Y ahora yo le recuerdo, ¿qué dijimos de la corriente inrush? Solamente ocurre No en se el ve solamente por el primario. primario. Así que no importa. La respuesta no importa. ¿Puedo dejarlo ahí? ¿Puedo dejarlo ahí? ¿Puedo dejarlo ahí? No importa. ¿Sí? Esa corriente inrush no está dentro de las condiciones. Está ahí porque es parte de la curva de protección del transformador. Pero como en el secundario, nosotros no lo vemos. O ese relé nunca va a ver esa corriente. Entonces, aquí en realidad nosotros podríamos ajustar esta... Vamos a dejar ese nombrecito ahí. Podríamos ajustar este valor mínimo de operación
que está, si usted se fija, está ajustado en 4000 amperes. 4000 amperes. O podríamos dejármelo más a la derecha. Por lo general, lo mejor es que esté lo más a la izquierda posible, de tal forma de tomar un rango lo más grande de corrientes. ¿Por qué no? Las corrientes no necesariamente son no necesariamente son máximas. No siempre ocurren las corrientes, de hecho casi nunca ocurren esas corrientes máximas que nosotros calculamos teóricamente. Normalmente las corrientes de cortocircuito son un poco menores. Así que siempre es mejor, mientras más a la izquierda los instantáneos estén, digamos, más espectro de corriente estoy protegiendo y eventualmente más condiciones de falla voy a estar abarcando. Eso, pero después por supuesto vamos a tener que ver cómo está esto con la coordinación de lo que está abajo y después de lo que viene arriba. Así que ahí vamos a tener que ver qué pasa. Bien, dejémoslo así por un momento y después vemos. Aquí entonces lo que vamos a establecer es cómo queda la coordinación de estos tres, por ejemplo. Y se fija que ahora arrastramos una protección más arriba y el elemento que está arriba. Y así después tenemos que ir escalando de a 2 o de a 3 elementos de coordinación. Yo normalmente lo hago de a 3, pero hay veces que es imposible hacer una correcta coordinación con 3 y con 2 elementos que hay en la redundancia debiese ser suficiente. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? Identifiquemos primero. Ese es el circuit breaker 22, ¿cierto? Ese que está ahí es el 21 y ese que está ahí es el 19. ¿Qué problema ven aquí? ¿O qué? Chuta. Churro. Aquí sí. Ok. Quiero hacer zoom, pero no me deja la cuestión. Bien, no importa. ¿Qué problema ven aquí? ¿Qué problema ven aquí? No, esta cosa no está haciendo nada, así que voy a hacer de nuevo el diagrama. Ahora sí. ¿Qué problema ven aquí? Que el relé de sobre corriente 16 está por sobre una curva de un transformador. No importa porque eso están protegiendo el transformador Ah, yo vi. y este se ocupa de ese. ¿Sí? Esos dos tienen que estar ligados, no necesariamente se tiene que estar protegiendo el transformador de abajo, no es necesario. Puede hacerlo si quiere, pero no es necesario. De hecho, aquí nunca lo vamos a poder hacer porque esa corriente ya la definimos ahí y no podemos irnos más para atrás. Así que estamos muertos. Pero ¿qué otro problema ve aquí? Mira, Que no hay un paso de coordinación entre las protecciones. ¿cierto? Esta unidad está instantánea, pero va a morirse, ¿cierto? Entonces, cualquier corriente que haya por sobre esa corriente mínima que está ahí, esta cosa va a abrir inmediatamente. Entonces, fíjese, con ese ajuste, veamos qué es lo que pasa si hacemos una falla en la barra 2.2. Ok, lo mismo que teníamos antes. 3, 4. Ok. Pero lo que importa aquí. Ok, no lo ve. Bien, no lo ve por la simple y sencilla razón de que la corriente que circula ahí es menor a la corriente que nosotros establecimos en el instantáneo.
¿Dónde está esta unidad? Está ahí. ¿Se fijan? Entonces la corriente de cortocircuito está por aquí. Así que en ese sentido está bien. Veamos ahora qué pasa con la corriente de cortocircuito 1 arriba. Aquí. ¿Sí? Si tenemos una corriente de cortocircuito ahí, debéis abrir ese primero, ¿cierto? Debéis abrir ese primero. Y después el que viene arriba. Pero aquí empiezan a abrir los de abajo, pero en harto tiempo, ¿no? Fíjese. Aquí ya, todo lo que está desde ese hacia abajo en realidad no tiene sentido. No tiene sentido. Porque en realidad es tanto tiempo que no está dentro de los tiempos que nosotros buscamos. Y además que nosotros no tenemos nada definido aguas arriba, así que esa es la principal razón. Así que en realidad está viendo ese primero, y si usted se fija aquí están los 83 milisegundos que tienen que ver con el retardo o con el tiempo de actuación del interruptor de potencia, pero el tiempo de detección de falla es cero, derechamente cero. Y no podría decir, chuta, eso es súper bueno, súper bueno. En cierta medida sí, pero yo le podría decir que desde el punto de vista de coordinación siempre es bueno tener un ajuste un poco más flexible, de tal forma de que nosotros podamos darle un delay a propósito para poder hacer el ajuste la coordinación entre sobre todo esta unidad y la que está arriba. Así que ahí hay que tener cuidado. De nuevo, aquí estoy mostrando con los elementos particulares que son los relés que yo elegí en algún momento para hacer estos ejemplos en clase. Pero usted puede cambiar si usted se da cuenta de que necesita una unidad instantánea con un delay, entonces usted va y cambia de la librería y elige otro modelo de los que están acá, de tal forma de que pueda encontrar uno que sí tenga un delay. Bien, me parece bien esta operación, ¿no? Me parece bien. Creo que esta barra ya quedó totalmente cerrada, ¿sí? Funciona bien, los tiempos de operación están relativamente bien. Si vemos qué es lo que pasa aguas abajo de cada uno de ellos, también vimos que está bien. Ahora alguien me podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si la falla es aguas arriba de ese, el CB22? Esa condición no la vimos. Y fíjese que está abriendo ese primero, ese segundo y ese cuarto. ¿Ya? En realidad la operación correcta sería el CB21 y el CB19. Ahora, dado que nosotros sí o sí tenemos que abrir ese para despejar la falla, no importa si entre medio se transponen esos dos, no importa realmente. Porque en realidad, de todas formas, nosotros vamos a dejar de alimentar todo lo que está de aquí hacia abajo. Todo eso lo deberíamos dejar de alimentar para despejar esa falla. Así que lo que realmente importa del punto de vista de la coordinación es que el respaldo que hay de esas dos, el que abre el segundo y el que abre el cuarto, se haga en un tiempo razonable, ¿cierto? Veamos si ocurre. El OC20 y en 160 milisegundos lo detecta, en 243 el CB21, y aquí el CB19 lo ve cuando ya todo está malo. Entonces, aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de que hay un error en la coordinación. Y este circuit breaker puede estar mejor ajustado, sobre todo en la mínima corriente asociada a aquel. Igual es más o menos chica esa corriente 1.8 kA que circulan ahí. Eso se puede corregir, por ejemplo, ajustando a los 1.8 kA en la unidad instantánea. O sea, aquí vamos a estar bajando mucho, sí. No es tan malo, pero 1.6, 1.16, ok. Y si ahora insertamos una falla ahí, tendríamos que ese ve primero la falla. Eso está bien también.
Si vemos los tiempos de operación, primero eso lo ve. Y ese es, digamos, aquí como que se empieza a ver lo que yo estaba diciendo anteriormente, y es que el hecho de que sea tan 1 o 0, o detecto la falla o me demoro infinito tiempo, es lo que, digamos, no nos da una flexibilidad en ese overcurrent. Y eventualmente lo correcto sería utilizar otra unidad instantánea que sí fuese, que sí tuviese un poco más de flexibilidad, que tuviera derechamente un delay. Lo otro que podríamos hacer, fíjese, una cosa interesante que no lo habíamos hecho hasta ahora, es que aquí, vamos a ver si podemos hacerlo. Esa unidad, yo podría, por ejemplo, fíjese lo que podría hacer. Yo podría decir, mira, voy a desactivar la unidad instantánea. ¿Sí? La voy a desactivar. Solamente me voy a quedar con la unidad de sobrecorriente de tiempo inverso. Y ahí está. ¿Se fija? Y ahora nosotros podemos llegar y mover esta. Claro, voy a tener tiempos mayores y como que no están todas paralelas, pero de todas formas voy a tener un grado de flexibilidad aún mayor. ¿No? Aún mayor. Entonces ya no es 0, digamos. Mira, fíjese entonces que lo que podemos hacer ahora es establecemos un cortocircuito aquí. Vemos la secuencia de operación acá. Y ahora sí podemos ajustar esto. ¿Se fija? Ahí está la corriente y esto lo podemos bajar. Ahí en realidad estaríamos viendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que se sigue manteniendo entonces primero el verde, el circuit breaker de la carga. Después vendría el circuit breaker, sí, ese, el que está en el primario del transformador, lo que es correcto, ¿cierto? Si hay una falla aquí, debes abrir el del primario del transformador y después debes abrir ese que está ahí, que es justamente lo que ocurre acá. ¿Se fijan? Después viene ese. ¿Cuál es el problema? Que en esta zona de arriba entonces hay una descoordinación. ¿Por qué? Porque ahora en vez de, si hay corrientes más altas, digamos, que vamos a tener ahí, lo que pudiese ocurrir si tenemos una falla en la barra 2.1, es que ahora se va a dar vuelta la operación. Entonces, al parecer es necesaria la unidad instantánea, no obstante, como no tiene delay, es como lo detecta en 0 segundos o derechamente no lo detecta. Bueno, todas esas cosas se pueden analizar, ¿no? Se pueden analizar. Bien, preguntas hasta aquí, dudas, consultas. ¿Va quedando claro? ¿No va quedando claro? ¿Ven cómo esto se puede generalizar? ¿O todavía está en el claustro de este sistemita Profe, una hace consulta. uno? Uh-huh. Con respecto a la tarea 3, supongamos el modelo del relé, ¿usted lo va a dar o uno lo selecciona? No, usted lo selecciona. Ah, ok. Sí. Es que en realidad, inicialmente, algo similar a lo que estamos haciendo ahora es el sistema con el que nosotros íbamos a trabajar en la tarea 3, pero como usted se ha ido dando cuenta, en muchos de los casos es necesario cambiar y buscar un modelo que mejor se adecue a las condiciones que tiene. Y dado que cada uno de ustedes propuso en la tarea 1 diferentes soluciones a las condiciones operacionales, algunos pusieron un generador, algunos pusieron banco de condensador, algunos pusieron diferentes elementos, entonces las corrientes de cortocircuito van a ser diferentes y por lo tanto la distribución de las corrientes de cortocircuito van a ser diferentes y todos van a tener diferentes consignas para poder hacer el ajuste. Entonces prefiero dejarlo
a su decisión en vez de yo darle algo fijo que usted no va a poder cambiar y que probablemente no le va a servir para cumplir las consignas que necesita. Eso es como lo que le puedo decir. Bien, antes de que nos vayamos, quisiera mostrarle una herramientita que es bien interesante. Este monito que está acá. Extend to the source. ¿Qué es lo que hace esta cosa? Nosotros decimos, mira, quiero ir aquí, con la barra. Quiero ir desde aquí, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, mira, en el One Line View, en la vista del diagrama unilineal, usted tiene el transformador 6, ¿sí? Fíjese lo que se marcó aquí, fíjese lo que se marcó un montón de cosas para arriba, y si yo salgo de acá, entonces se marcó un montón de cosas, que son todos los elementos que están asociados desde la barra que yo puse hasta la fuente principal del cortocircuito. ¿Ya? Que en este caso ETAP lo interpretó hasta el generador. ¿Mm? Pero eventualmente nosotros podemos seguir aquí, podemos seguir hasta arriba. Entonces nosotros tenemos el transformador 6 y con todos los elementos que están asociados al transformador 6, tenemos el generador sincrónico, ¿sí? Tenemos la barra 2.2 que estábamos analizando, la barra 2.1, tenemos el transformador 5, tenemos la barra 2. Son todos los elementos que hay desde la barra ¿dónde está aquí? Desde la barra 2.2 hasta la respectiva fuente de cortocircuito. Entonces, ¿cuál es la gracia? Me dice usted, ¿cuál es la gracia que me muestra esto? Es que yo puedo hacer un diagrama unilineal eligiendo los elementos que quiero, ¿cierto? Es decir, supongamos que yo quiero todo lo relacionado al transformador 6, perfecto. No quiero ver todavía lo del generador sincrónico. No quiero ver qué es lo que pasa en la barra 2. No quiero ver lo que pasa en la barra 2. Y quiero ver hasta ahí nomás, hasta el transformador 5. Perfecto. Le pone entonces usted crear Single Star View, ¿no? Para ver solo un diagrama tiempo corriente con todos los elementos que nosotros acabamos de seleccionar. Ahí está. Si usted se fija, entonces vemos este diagrama y lo que nos muestra es justamente lo que nosotros habíamos visto con todos los elementos conectados a esas barras. Y eso usted lo puede hacer con esa herramienta de Extend to Source, o lo puede hacer pinchando con el control cuáles son los que quieren, ¿sí? Pero esta herramienta es súper buena cuando yo quiero hacer toda una línea de protección, ¿cierto? Sobre todo cuando uno tiene un diagrama unilineal más o menos grande, como el que estamos analizando aquí en este ejemplo. Pero no, son herramientas que me permiten visualizar las cosas, ¿ya? Lo que hay de trasfondo y los criterios que hay que establecer para poder hacer la coordinación es todo lo que conversamos: redundancia, protección de las curvas térmicas y dejar de que ocurran los fenómenos normales de partida de los motores, de corriente inrush, etc. Bien, un poco para comentar esto que está aquí, lo que hace este asuntillo, esa herramienta que está aquí, lo hablé en la clase anterior, es justamente truncar el valor máximo de las curvas de operación de las relés de acuerdo a la máxima corriente de cortocircuito. Porque yo en realidad nunca voy a tener una corriente más grande que esa, y por lo tanto no tengo necesidad de que el circuit breaker siga con el bloque hasta allá, ¿cierto? Hasta corrientes muy altas, siendo que la corriente máxima que voy a tener es esa, y después voy a reservar el resto para demás corrientes que pudiesen venir de los elementos que están aguas arriba. Entonces, lo que puede hacer aquí simplemente es decir, mira, considérame todos los buses, todas las barras, y actualiza todos los valores. Entonces ahí calculamos un cortocircuito trifásico en todas las barras,
Y en todos los circuit breakers, lo que se hizo fue aquí en TCC kiloampere, cargarse este valor que está acá. Cargar ese valor que está ahí. ¿Qué es la corriente de cortocircuito trifásica o la corriente de cortocircuito máxima que nosotros vamos a tener en ese interruptor? Y de nuevo puede ser la simétrica o la corriente asimétrica. ¿Por qué simétrica o asimétrica? Porque en realidad, si usted se da cuenta, lo que nosotros realmente vamos a ser capaces de abrir, normalmente en un cortocircuito, son las corrientes de interrupción, las corrientes simétricas, ¿no? Es decir, ocurre el cortocircuito y vamos a tener que esperar una cantidad de ciclos en que se detecte la falla y se abra el interruptor, en general, ¿cierto? Para poder abrir el cortocircuito. Por lo tanto, después de que pasó ese tiempo, lo normal es que nosotros solamente tengamos una corriente simétrica. Por eso TAP da las dos opciones en realidad. Si usted quiere hacerlo con el peor caso, es la simétrica, pero si lo hace con las corrientes simétricas también está bien. Y bueno, eso, aquí se da cuenta que la trifásica no necesariamente es la mayor, ¿cierto? Aquí la línea Terra es un poquitito mayor a la trifásica. Bien, eso. Espero entonces vuelva usted a ver y a rever esta y la clase anterior sobre todo, y pueda replicar estos mini resultados que nosotros hemos establecido en esta sección del sistema, que es como lo más simple, donde usted puede empezar a poder ajustar todas las curvas y se dé cuenta de que funcionan las cosas, qué pasa si mueve las curvas, establece la falla y va entonces viendo todo lo que eventualmente va a ir ocurriendo a medida que usted va insertando fallas en las barras, ¿no? Así que le dejo eso como trabajo personal. En la próxima clase es la última clase, así que espero todos puedan darse el tiempo para trabajar y llegue usted con consultas, las podamos ver en clase, porque después ya no va a haber contactos más, digamos, no vamos a tener un bloque de 3 horas en las que podamos discutir todos los detalles del asunto, y usted me va a preguntar siempre por correo, por supuesto, y siempre podemos hacer alguna reunión, pero creo que en clases todos se nutren de las mismas preguntas. Así que la próxima clase vamos a cerrar esto, vamos a seguir coordenando lo que hay más arriba, ¿cierto? Y vamos a llegar, por supuesto, aquí al generador, o derechamente a través del transformador podemos llegar a la fuente principal, que es la red externa, y vamos a tener entonces toda la línea de coordinación hasta abajo, una de ellas, ¿cierto? Usted va a poder establecer muchas. Así que eso se viene. Y también le tengo preparadas, estuve buscando algunas fotos de visitas técnicas que yo tengo. Y vamos a poder identificar entonces estos esquemas que nosotros modelamos aquí en la realidad, ¿no? Eso va a ser bien escachado de poder mirarlo. Cómo es un transformador con sus respectivas protecciones, cómo se ve en una subestación, cuál es el transformador de corriente, el de potencial. Quizás muchos de ustedes que han hecho práctica ya lo han visto, pero estoy seguro que hay muchos otros que no lo han hecho todavía. Así que lo dejo invitado a la próxima y última clase de la próxima semana. Eso por hoy entonces, chicos, que estén muy bien. Nos vemos